Muy buenos días, mis estimados suscriptores, ¿cómo están ustedes? Y pues haciendo referencia a este video sobre el suicidio, entonces vamos a profundizar un poquito respecto a las causas del suicidio. Ya habíamos visto en el short, habíamos puesto algunas, ¿no? De las principales consecuencias o que da como resultado el suicidio. Y entonces, como vemos aquí, ¿por qué se dan estas condiciones de ideación suicidas, de pensamientos suicidas, de deseos de quitarse la vida, de una manera, a veces lo que busca el suicida no es el fin como de quitarse la vida, sino muchas veces el desconectarse de quién, de las personas. Si hubiera una manera de entrar a otro mundo donde no hubieran personas, les aseguro que la cola sería larguísima y estarían ahí este tipo de personas con ideaciones suicidas. Porque muchas veces lo que buscan con este tipo de ideaciones es efectivamente de qué, de apartarse de las personas. ¿Por qué? Porque piensan, creen que, ejemplo, si vivió una experiencia traumática, asocia que todas las personas le hacen daño, que todas esas personas lo único que buscan es destruirla. Entonces lo único que buscan es alejarse del entorno puramente social. Pero entonces, ¿cómo aparecen estas conductas? ¿Cómo aparecen? Fíjense en ustedes. Principalmente aparecen, ¿saben de dónde? De la familia. Aparecen desde nuestro hogar. Como papitos, como mamitas, como abuelitas, ¿cómo? ¿Mediante qué? ¿O por qué? Mediante los estilos de crianza patológicos, es decir, quizá existe ahí un estilo de crianza autoritario, rígido, frío, sin muestras de afecto, sin muestras de cariño, sin muestras de valor hacia ese niño. Fíjense en ustedes cómo va apareciendo desde el inicio, aun cuando es un bebé. Vamos después. Si existe un estilo de crianza patológico, obviamente también existe un tipo de apego patológico, es decir, quizá es indiferente a la criatura, quizás no está pendiente de las necesidades de esa criatura. Habíamos explicado que sustentar las necesidades no es simplemente física, no es que simplemente te compro el carro, te compro ropa, te compro zapatos, no. Va más allá. Es la atención a esas necesidades de forma integral, biológica, emocional, psicológica y obviamente física. Entonces, si hay déficit aquí, déficit acá, entonces ya nos podemos dar una idea de qué conductas está interiorizando esa criatura. Para más información, sugiero que revisen nuestros videos en cuanto a los estilos de crianza y a los tipos de apegos patológicos. Pero, ¿qué más es que nos afecta? Claro, no, estamos hablando que todo esto se produce dentro del hogar, dentro de nuestra familia. Aunque a veces somos conscientes de lo que estamos dando, de lo que estamos haciendo, sin embargo lo dejamos pasar. ¿Qué más afecta? Nuestros hábitos. ¿Qué hábitos tienes tú, papito? ¿Qué hábitos tienes tú, mamita? Que afecta directa y otras veces indirectamente a la formación de tu hijo, de tu hija. Recordemos que los niños cuando están en fase de desarrollo son como esponjas. Todo lo absorben a pesar de que tú no le digas, el niño lo absorbe. Y él luego se lo vuelve a decir a ti y te preguntas, pero ¿dónde aprendió? ¿Dónde vio X tipo de comportamiento? Y no nos damos cuenta que somos nosotros quienes le estamos brindando esos elementos al pequeño. Hábitos.
consumo de alcohol, quizás cuando se sientan a comer en la mesa, cada uno está con su teléfono, cuando se sientan a conversar, cada uno está con su teléfono frente al televisor, se olvidan de la atención del pequeño. Aunque no crean, esas conductas repetitivas fomentan un hábito de desatención. Y claro, como el pequeño no encuentra la atención, ¿dónde creen ustedes que va a buscar esa atención? Costumbres, muchas veces costumbres tóxicas, costumbres patológicas, que sabemos que nos hacen daño. Sin embargo, decimos con esta etiqueta, es que yo soy así, es que nací así, es que mis padres fueron así, y pues ahí están, nunca nos pasó nada, ve aquí estoy yo. Los tiempos son distintos, y muchas veces a esas palabras se han modificado los conceptos. Ya no es lo mismo, la percepción ya no es la misma. ¿Por qué? Porque la realidad ya no es la misma, no estamos hace 20 años, hace 15 años. Entonces cambia. Ahí la responsabilidad de los padres de adaptar, reciclar, suprimir, crear nuevos hábitos, nuevas costumbres que fomenten la convivencia estable en el hogar. Críticas destructivas se hace al pequeño, aun cuando está pequeñito, quítate de aquí, no sirves para nada, solo dañas, solo destruyes. Fíjense en ustedes, estas palabras van calando en su inconsciente, se van guardando en su mente. ¿Qué creerán luego cuando ese niño esté más grandecito y en la escuela le digan lo mismo? No sirves, no haces bien. ¿Qué creen ustedes? Fíjense en ustedes el caldo de cultivo, dónde empieza, dónde comienza. El resto es simplemente reafirmación de esas conductas, comportamientos patológicos en el sistema educativo, incluso familiares y obviamente en la sociedad. ¿Cómo en la sociedad? A través de observar la televisión ecuatoriana. Yo siempre digo a mis pacientes cuando hay alguna dificultad con niños en edad escolar, por favor, no permitan que el niño absorba todo eso, discúlpenme con mucho respeto, toda esa basura que dan en la televisión ecuatoriana. Todo eso en torno le afectan al niño y se va así formando. Modismos sociales del momento. Hoy estamos, ejemplo, que hacen las modas de cortarse el cabello solo un lado, de pitarse las uñas solo una mano. Pero ¿por qué estos niños, luego adolescentes, caen en esos modismos sociales del momento? ¿Por qué creen? Porque existe, ¿qué existe? Baja autovaloración, baja autoestima. ¿Saben qué más existe? Cero, nula confianza, cero seguridad. El chico no tiene seguridad. Entonces, ante cualquier modismo, como tiene ese vacío y son predisponentes ¿a qué? A dejarse llevar por la corriente social. No tiene criterio propio, no tiene voluntad. No es que la criatura nació así. El Señor nos manda a esas criaturas sanas, con energía vital, con energía positiva. Es el medio, el lugar donde se tergiversan y se tuercen el comportamiento y la conducta del menor. Vamos entonces. Fíjense en ustedes. Seguridad, baja autovaloración. Como en mi casa siempre me dicen, no sirves para nada, no haces bien las cosas, solo destruyes, solo durmiendo pasas, solo comiendo pasas, etc. Entonces es obviamente que esa persona va a tener baja autoestima, no se valora, no sabe el potencial que tiene porque le enseñan desde casa que no sirve. Si es así, entonces cero confianza, cero seguridad en sí mismo. Este tipo de perfiles son aquellos que tienen más predisposición a formar pandillas, a fomentar conductas delictivas. ¿Por qué? Porque se sienten, ¿saben qué se sienten? Frustrados. Su frustración es enorme y crece día a día con el estilo de crianza y el tipo de apego que recibe en el hogar.
¿De dónde creen, cómo asimilan, cómo analizamos que niños asesinan a sus padres, niños asesinan a sus hermanos, niños asesinan a compañeros, adolescentes asesinan a las maestras recientemente? ¿Cómo creen? No etiquetemos a los niños, por favor, no etiquetemos a los niños. Se tiene esa costumbre, sobre todo en el sistema educativo, a través del DC, de etiquetar. ¿Qué tiene TDAH? ¿Qué tiene autismo? Etcétera. No etiquetemos. Si recordamos un poquito atrás en el tiempo, no había esto. Y con guía el niño salía adelante. Cuando etiquetamos a los niños, ya encajonamos a los padres. Sufrimiento, dolor, rechazo, frustración. Esto, miren, esto da como resultado esto. Esto viene del tipo de apego, del estilo de crianza, de las costumbres, de los hábitos, pero sobre todo, miren ustedes cuánto influyen las creencias. ¿Sabían ustedes que en un artículo de investigación social dice que la iglesia actualmente está creando nuevas estrategias para atraer más fieles, dado que debido al avance de la comunicación a través de las redes sociales, está perdiendo fieles, sin entrar a las creencias religiosas, ¿no? Que es un tema bastante profundo, complicado y todo eso, ¿no? Son creencias irracionales que no nos damos cuenta y arrastramos a todos quienes están en nuestro entorno hacia esas creencias, creándole complejos, cadenas emocionales y psicológicas que limitan aún más y presionan aún más a ese pequeño. Familias 100% disfuncionales en todo sentido de la palabra. No hay orden, es un hogar completamente desorganizado, todos hacen lo que quieren, no hay un respeto a nada. Si eso sucede en el hogar donde se supone que hay el control, el respeto, la admiración, imagínense en afuera qué será. De todo esto, ¿saben qué aparece? Represión emocional, papito, represión emocional. Cuando al niño, ante una caída o incluso hasta una corrección, cállate, ¿por qué lloras? Los hombres no lloran. Reprimimos algo que es normal, algo biológico, el llorar. No hace falta ser mujer para llorar. Es una exteriorización biológica ante un estímulo de dolor. Fíjense desde dónde. ¿Qué estás haciendo tú? Eso no haces tú. Hace tu hermana, hace tu mamá. Fíjense en ustedes y nos quejamos. Igualmente en las niñas, no estoy hablando solamente de los niños, ¿sí ven? Entonces es nuestro estilo de crianza, cómo estamos criando al pequeño. Ya vamos a ver cómo todo ese tipo de conductas da ese tipo de ideas suicidas. Vamos ahí. Represión emocional. ¿Dónde más se aflora este concepto, esta represión emocional en el adolescente? ¿Saben por qué? Porque en el adolescente, en ese proceso de entrar ya a la juventud, a la adolescencia, hay un cambio tanto biológico como psicológico en su cuerpo. El que más le afecta es el cambio psicológico. ¿Por qué? Porque es un choque brusco entre lo que recibió en su hogar y lo que recibe de elementos externos a su hogar. Y se genera un conflicto de ideales, un conflicto de imagen idealizada que tenía de su hogar, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Es decir, como tener una copa de vidrio y soltarla y se me rompe a pedazos. El niño cuando está en su hogar y está en pleno proceso de desarrollo, tiende a ¿qué? A idealizar la imagen de sus padres, de sus hermanos mayores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que reciben de ellos, que verán su protector, que verán seguridad, que verán amor en ellos hacia el pequeño. Fíjense ustedes. Entonces esa imagen se carga emocionalmente, tiene una carga enorme. Cuando llega a la adolescencia y está atravesando la adolescencia y no hay la guía adecuada en el hogar, esa imagen se rompe. Y ahí viene el conflicto, la crisis existencial. Y donde empieza, si se da todos estos elementos, las ideaciones suicidas.
no sirvo para nada, es que mi padre era así, es que mi madre era así, mis hermanos son así, y aquí mis compañeros son así. Y entra ya muchas veces, fíjense en ustedes, una autovictimización, es decir, lo chiquito lo hago grande y me victimizo. Vamos entonces, cuando ya sucede esto, imagínese un niño sin autovaloración, con una baja autoestima por los suelos, con una represión emocional enorme, con una falta de confianza, con una falta de seguridad. ¿Qué encontramos ya en esa criatura? Ansiedad. ¿Cómo demuestra un niño la ansiedad? ¿Cómo demuestra? De muchos signos, de muchos rasgos de ansiedad en el sistema educativo. Se pone nervioso, no hace la tarea, está mirando para otro lado, está distraído. Y muchas veces se confunde. Y ahí es cuando empezamos a etiquetar al niño. Fíjense en ustedes, piensen en ustedes, mire, ese niño está en un sistema de alerta continua. ¿Por qué? Si en su casa es un caos y sale a la escuelita donde de una u otra manera encuentra paz y puede exponerse, imagínense en su cabecita, está contando el tiempo cuando tiene que regresar otra vez a ese caos familiar. Entonces hay ansiedad. Si ya hay ansiedad, pues entonces viene de la mano, son primas hermanas, la depresión. Y aquí, señores, y aquí es ya cuando el niño, el adolescente, el joven, al no encontrar una salida, porque su percepción ya está completamente distorsionada, se dan ya estas idealizaciones, estas ideas suicidas, ideas de autoflagelación, automutilación, autodestrucción. Y además le afecta los fanatismos, el idealismo, y de dónde lo absorbe del núcleo familiar, donde se refuerza en el sistema educativo. Muchas veces esto lo encontramos en sus grupos de compañeritos, a veces dentro del sistema educativo, a veces afuera. Luego, como diríamos, ¿quién completa ese proceso ya, ese camino de idealización, de ideas de autodestrucción? ¿Qué creen que es? El abandono presencial. Señores, aquí hagamos un apartado aparte, valga la redundancia. ¿Qué es el abandono presencial? Esta teoría la sustento. ¿Qué es el abandono presencial? En breve resumen, el abandono presencial es que, estando el individuo en el núcleo familiar, que es donde se da, no presta atención a su entorno, es decir, el padre no le presta atención a su hijo. Mira, papá, saqué 10, ya qué bueno. Mira esto, así que bien. ¿Entienden? Eso es lo que más duele y le genera en el niño una frustración con una carga patológica enorme, grandísima, que el niño no puede manejar y simplemente está reprimida. Cuando pasa el tiempo y el niño va desarrollándose, ¿qué conductas creen que desarrollará el niño hacia sus semejantes? ¿Qué creen? Rechazo. ¿Qué más creen? Sometimiento al sexo opuesto, incluso a sus padres. ¿Qué más creen? Machismo, violencia de todo tipo. Pero sobre todo, rechazo a la figura parental. Rechazo a la madre. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya con su percepción distorsionada asimilan que no hizo nada cuando debió hacer. Ese rechazo presencial es el que más daño deja en la criatura. ¿Por qué? Porque el niño observa que está presente esa figura, esa imagen idealizada, pero no le presta atención. Es indiferente a las necesidades emocionales y psicológicas del pequeño. Ese es entonces el que más secuelas deja, aún desde pequeño. Y aún así, si en el sistema educativo no existe lo que debe existir como hace tiempo existía, una corrección de esas conductas, es decir, llamar a los padres, es decir, fomentar escuela para padres, conversar con los padres cuando los docentes ven tempranamente que en la conducta del pequeño hay un problema,
que en las actitudes del pequeño hay un problema, sin necesidad de estigmatizar, sin necesidad de etiquetar al pequeño. Cuando ya ha sucedido todo ese tipo de elementos dañinos, tóxicos, ya está, ya existe esa semilla de ideación suicida, o lo que es la autodestrucción de la vida, ¿no? Autodestrucción de la vida de ese pequeño. Y como habíamos anteriormente mencionado, ¿quién sustenta esto? Es que para esto tiene que haber un impulso, tiene que haber una motivación. Claro que existe. ¿Y saben cuál es esa motivación que sustenta todo eso? Ya habíamos explicado cómo se fomentan esas conductas. ¿Cuál es ese impulso, esa motivación? Vamos a ponerle aquí el impulso completamente ya patológico. ¿Por qué? Porque todo lo anterior está sustentado en esto. Ya existe un impulso, ya existe una motivación de no existencia, existe una negación personal de vivir. Una negación personal de vida. Y fíjense, ¿quién sustenta esto? El hogar. El hogar. Como principal elemento. Obviamente ya viene ahí sumándose también en estas crisis el sistema educativo. Fíjense ustedes, ahí recién en el sistema educativo aparece el acoso, que lo único que hace es reafirmar ya esas conductas que ya existen. No es que en el sistema educativo, es que me acosaron y pues ya voy y me quito la vida. No, claro que no. Si ese niño viene de un entorno del hogar estable, con una salud emocional y psicológica estable, con atención a sus necesidades, ¿ustedes creen que ante el acoso ese niño se va a quitar la vida, ese adolescente, ese joven? No. ¿Por qué? Porque ese niño le han enseñado las herramientas para manejar sus emociones ante esos impulsos tóxicos y sabe manejar las emociones de su entorno. Las comprende, las entiende y no le afecta ese tipo de acosos. Es más, sabe cómo manejar, apartar ese acoso y salir de ahí y generar un aprendizaje de eso. Eso hace un niño que viene de una familia funcional, no perfecta, funcional. Ahí la diferencia. Donde hay confianza, donde hay seguridad, que el niño viene y le cuenta a sus padres, esto, mamá, papá, esto me pasó, esto sucedió, esto vi, ¿qué hago? ¿Ven la diferencia? Entonces no echemos la culpa. Es que fue el acoso, fue la institución y pues allá la institución, entonces la culpa es de la institución. No, señores. Eso viene de tu hogar, de tu casa. ¿Cómo educas a tu hijo? ¿Cómo educas a tu hija? ¿Hay afecto en tu casa? ¿Hay cariño en tu casa? Hola, hija mía. ¿Cómo estás, hija mía? ¿Sabes, hija mía? ¿Sabes, hijo mío? Te amo mucho. Eres el mejor. Eres lo máximo. ¿Existe eso en tu casa? Entonces no echemos la culpa de esa carga tan grande y dolorosa a terceros. Asumamos lo que nos corresponde. Sí, así es. Entonces el llamado bullying no es que se suscitó y como consecuencia de eso, el resultado de quitarse la vida. No, señores. Se da en el hogar, ahí comienza todo. Aquí comienza todo. El bullying, el acoso escolar que existe, claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Que se debe generar estrategias, por supuesto, que se debe erradicar, por supuesto, pero ¿dónde debemos empezar? Del hogar. Del hogar, ¿cómo? Educando a los padres. Padres, si necesitas ayuda, busca ayuda, por favor. No condiciones a tus hijos a tu mismo estilo de vida.
Mamita, por favor, no condiciones a tus hijos a tu mismo estilo de vida. Enséñales que se superen, enséñales que te superen. Y así evitaremos que esto se transforme en esto. Para que un niño, un adolescente, un joven llegue a esto es que su carga emocional patológica es tan grande que él no puede soportarla. Su frustración es tan grande que no puede soportarla. Su rechazo a las personas, papá, mamá, hermanos, etcétera, sociedad, no puede soportarla. Y cree que esta es la mejor solución. El bullying simplemente es la gota que derramó el vaso, nada más. Empecemos por nosotros, por nuestro hogar. Yo te animo a que revises nuestros videos sobre estilos de crianza y tipos de apegos, donde hablamos con detalles sobre el asunto. Papito, mamita, si necesitas ayuda, búscala, búscala. No heredes toda una cadena tóxica, patológica a tus niños. Si nos quejamos de la violencia, del feminismo extremo, del machismo, del maltrato, violencia, robo, etc., fíjense dónde inicia, dónde está el caldo de cultivo para este tipo de conductas y comportamientos. Muchísimas gracias. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, compártelo, suscríbete y, como dicen, dale like o dale like. Muchísimas gracias. Un excelente día.